momento hay lloratón, valeriana venteada, porque la JEP al parecer va a llamar a Álvaro Uribe Vélez porque abrió el caso, nada menos, del parqueadero Padilla. Para los que no saben, ahí se cometieron los peores horrores de la historia de Colombia. Y ahí está involucrado un gobernador porque al parecer sabía todo, pero quiso ponerse una venda para no darse cuenta de lo que ya todos le venían diciendo. Y no solamente eso, el parqueadero Padilla quedaba al frente de la gobernación, al frente de la alcaldía, pero él nunca se dio cuenta. Allí estuvo lo peor, allí financiaban todo, lo de Hidroituango, también lo del Aro, la granja, todo salía de allí, lo que es la historia, la peor historia de Colombia, donde muchas personas se la llevaron por delante, pero fueron muchos, y de una forma muy, pero muy grave, que no se puede decir por esos medios, pero que sí les digo que los cogían y los fraccionaban a las personas, jugaban fútbol con sus partes, gravísimo, y donde estaba un gobernador que se hizo el loco, pero al parecer lo sabía todo. Abrió la investigación alrededor del caso del parqueadero Padilla, ese parqueadero que básicamente era el centro financiero de los paramilitares, y donde salía el dinero pues para todos los hechos atroces que ejecutaron por allá en el Aro, en Hidroituango, ¿no? Todas estas masacres que se perpetraron en esa época, ejecutadas por parte de los grupos paramilitares, por lo que se conocía como la SACU. Pues bueno, parqueadero Padilla ha sido uno de los eslabones que se ha dejado de investigar, donde la justicia pues no ha logrado determinar las conexiones que tuvo seguramente este parqueadero no solamente con los paramilitares, sino con políticos presuntamente de la época. Y entonces un señor llamado Jacinto Alberto Soto, alias Lucas, es parte fundamental de todo esto que les acabo de contar. ¿Por qué? Porque él fue uno de los capturados en medio del operativo en el parqueadero Padilla, allí en Medellín. Reitero, donde salía el dinero para financiar cada uno de estos actos aterradores. Y en medio de todo esto, alias HH dijo en algún momento que alias Lucas había mencionado que él era prácticamente el viper del gobernador de Antioquia. Y ustedes ya se imaginarán quién era el gobernador de Antioquia para la época. Era la Jurisdicción Especial para la Paz, que lo mismo tanto que se opuso con la JEP, ¿no? Ya empieza uno a entender por qué pues, le da marcha a esta investigación. Y la primera acción es citar a alias Lucas, ¿no? Alrededor de este caso. Se conoció que la sala de reconocimiento de la JEP dio inicio formalmente a la investigación sobre el parqueadero Padilla y los terceros que financiaban el paramilitarismo, quienes aparecían en los registros de ese centro contable de las AUC, intervenido en 1998 allí en la ciudad de Medellín, a pocas cuadras de la gobernación de Antioquia y de la alcaldía, o sea, literal. Gravísimo. Y ahí, ¿quién estaba en esa gobernación en ese entonces? Que repartía también en otros puestos todo lo que era para Pablo Escobar, todo lo que eran las licencias para todas esas avionetas. ¿Quién era el gobernador que hacía eso? ¿Quién fue el gobernador que vivía al frente del parqueadero Padilla que estuvo allí? El parqueadero Padilla, desde donde se manejaba la financiación de la organización con el liderazgo de alias Lucas, salieron los recursos económicos que financiaron esta y otras masacres. Por lo menos fue el documento que publicó la Jurisdicción Especial para la Paz. Adicional a los hechos relacionados con el famoso parqueadero, la magistratura también consideró necesario interrogar a Lucas debido a que ha sido vinculado con la planeación y la ejecución de la masacre del Aro en 1997. ¿Saben ustedes también quién ha sido mencionado en este hecho? Pues por lo menos en su momento el gobernador de Antioquia fue altamente señalado y advertido de lo que podía llegar a suceder y aparentemente nunca quiso hacer nada. Considerando entonces el conocimiento que puede ostentar el testigo en relación con la instrucción que adelanta esta sala de justicia en su caso Antioquia, se ha determinado la pertinencia de convocar al señor Jacinto Alberto Soto Toro a la diligencia del testimonio reservado, y la audiencia se va a llevar a cabo en las instalaciones de la JEP en Bogotá y va a contar con la participación de las víctimas. Va a ser un testimonio reservado, insisto, no va a poderse conocer por parte de la opinión pública, que sería importante, pero no va a suceder, y la fecha precisa de la misma se encuentra en formalización y se va a conocer en los próximos días. Alrededor del caso Gravísimo. Pues este caso de lo que es el Aro, la granja, todos estos lugares, todos los caminos inducen a este señor, al innombrable, para que se den cuenta todos los que lo siguen. ¿Por qué? Como decían sus abuelos, si el río suena, porque piedra lleva. Eso no es normal. Para ser más precisos, sacó un comunicado en el cual se oponía a que los colegios públicos de nuestro país se publicara y se diera a conocer el informe de la Comisión de la Verdad. Y me llama mucho la atención eso porque, pues, amigos, el informe de la Comisión de la Verdad es un libro de historia para nosotros los colombianos, de historia, que en mi concepto debe ser de lectura obligatoria por parte de todos nosotros. Y eso es importante, que todos los colombianos, por eso los han engañado con los medios, porque realmente la historia de Colombia se debe contar desde muy pequeños a los niños, lo que sucedió con un innombrable que llegó y engañó a todo un pueblo por medios de comunicación. Y es que la gente no investigó. Aquí les traigo a usted investigaciones reales. Todo lo que sucedió en esos momentos en el parqueadero Padilla, donde todos se encontraban a planear lo dice peor. el informe de la comisión. Con la información que tenían en ese momento, altos funcionarios de la Dirección Regional de Fiscalías de Antioquia y la Dirección del CTI de Medellín decidieron allanar el parqueadero Padilla porque intuían que en ese lugar Allí, en ese lugar se reunían, como les digo, a maquinar todo lo peor que le pudieran hacer a los pobres campesinos por unas tierras que por eso ustedes dejaron de cultivar la comida. No se veía en Colombia, porque este señor llegó y al parecer
cambió la comida por lo que ustedes ya saben. Ese es el negocio de ellos. Lastimosamente, cogió el poder, cogió todos los poderes de Colombia y por eso nadie lo investigó. Cuando Estados Unidos lo quiso hacer, rápido Juan Manuel Santos solucionó ese problema, o si no, ese señor ha estado en el banquillo de los acusados en Estados Unidos. Del noroeste antioqueños por supuestos paramilitares y sus financiadores. El golpe contra la SACU fue contundente. El descubrimiento de registros contables que velaban presuntamente los canales de financiación de diversas estructuras de la SACU en varios departamentos del país. Los fiscales que iniciaron la investigación, apoyados por investigadores del Grupo de Delitos Económicos del CTI, tomaron una rápida decisión: ordenar el embargo de las cuentas bancarias que aparecían relacionadas en los archivos bajo custodia de Soto Toro y digitalizados por sus dos asistentes. Y bueno, ahí continúa, digamos que mostrando todo lo que hallaron y demás, pero hay unos listados, ¿no? Dice por acá más adelante que más adelante, en la hoja de papel, los números de cuentas bancarias están discriminados así: IG7, Joaquín 11, Memo 5, Manuel 1, René 3, Negra 1 y una más a nombre de Jorge Pérez en Puerto López del departamento del Meta. Revelaron que varios de los nombres eran alias de integrantes de la SACU, como se observa en la siguiente tabla. Pues Manuel era Salvatore Mancuso, solo para colocar un ejemplo. Y más adelante dicen que se depuró la información y que esto está reposando en un expediente del parqueadero Padilla y que arroja los siguientes nombres de las personas naturales. Y miren la cantidad de personas que aparecían en esos listados. Todas estas personas naturales aparecían allí. Nunca se adelantaron investigaciones, pero también varias empresas, ¿no? Antioquia de Curtidos, Castaño Pardo Limitada, por acá aparece Concasa, Confenalco, o sea, una cantidad de empresas. Da Vivienda, Convivir San Martín, Convivir Chigorodó Alegre, ¿no? Todo esto tampoco nunca se investigó por parte de las autoridades. ¿Por qué? Ni idea, amigos. O sea, ni idea. Recuerden que esto se produce a finales de los años 90, luego llegan las elecciones por allá, está Andrés Pastrana, luego llegan las elecciones por allá en el año 2002, y llega Álvaro Uribe Vélez pues, a la presidencia. Y ya ustedes saben qué pudo llegar a suceder. Hoy este caso toma nuevamente relevancia y que, reitero, ponen apuros a muchas personas porque en uno de los documentos pues fue mencionado Álvaro Uribe Vélez en la investigación principalmente de la masacre del Aro. De hecho, quien hace esta afirmación es alias HH, quien dijo lo siguiente, que bueno, fue traído en su momento a colación por Daniel Coronel en uno de sus... Bueno, y aquí vamos a escuchar a Coronel para que atentamente escuchen las investigaciones, porque esto es real. Mucha gente se coloca una venda, pero no saben el dolor tan grande que este señor causó a muchos campesinos por tierra. Por eso es importante que se quiten la venda, porque es más importante un país, es más importante Colombia que un señor de esto que causó mucho daño, dolor y llanto. Ustedes no estuvieron allí en ese lugar, pero pónganse los zapatos de esas personas cuando estaban durmiendo, cuando estaban allí y ver cómo se llaman las personas por delante. Del parqueadero Padilla. Parqueadero Padilla es la central financiera, fue la central financiera del paramilitarismo, y ese documento vuelve a traer el nombre del expresidente Álvaro Uribe en el contexto de las masacres de El Aro y La Granja. El documento, conocido por el reporte, está firmado por un fiscal especializado en la Dirección contra la Violación de los Derechos Humanos. La fecha de expedición explica en buena medida que no haya tenido la atención que merece. Fue promulgado el pasado 15 de diciembre, cuando arrancaban las festividades de Navidad. Se trata de la resolución de acusación contra Jacinto Alberto Toro Soto, alias Lucas, por su pertenencia a los paramilitares y su presunta participación en la ejecución de la masacre de La Granja. Repasemos brevemente de qué se trató esta masacre de La Granja, que es un corregimiento del municipio de Ituango. Escuchen todo. El martes 11 de junio de 1996, incursionaron aproximadamente 30 paramilitares, reunieron a la población, torturaron y asesinaron a varios pobladores frente a sus familias y a todo el pueblo, acusando a las víctimas de ser auxiliadores de la guerrilla. La masacre no solo ocasionó esas muertes, sino el desplazamiento forzado de 700 personas, cuyas tierras quedaron en manos de los paramilitares. Un tiempo después, el horror se repitió en El Aro, donde otros 17 campesinos fueron asesinados y decenas de familias desplazadas. Pues bien, la financiación de estas y de otras masacres salió de una central de pagos en Medellín. En una central de pago de las llamadas autodefensas. Ese es el famoso parqueadero Padilla. En 1998, hombres del CTI y de la Fiscalía bajo el mando del hoy ministro de Defensa Iván Velázquez allanaron un parqueadero de motos esperando encontrar la fábrica de uniformes camuflados de los paramilitares. Ese hombre es Jacinto Alberto Soto Toro, conocido con el alias de Lucas. Ellos estaban destruyendo a toda carrera papeles, disquetes con información, evidencia del manejo financiero de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, y también listados de contactos de los grupos paramilitares con miembros de las Fuerzas Armadas y con políticos. Encontraron casi 500 cuentas de banco y evidencias de 40.000 transacciones, así como un listado de empresas privadas que financiaban el paramilitarismo. El hombre que trataba de destruir afanosamente esas pruebas es Jacinto Alberto Toro, y era, de acuerdo con el documento que ustedes pueden ver en este momento, el comandante financiero de las llamadas autodefensas. Durante los años que registraba la contabilidad de esos grupos criminales, el gobernador de Antioquia era Álvaro Uribe. La resolución de acusación registra el testimonio del paramilitar Eber Velosa, alias HH, que dice lo siguiente sobre alias Lucas. Ojo con abro comillas. Miren por favor esto que es muy importante. Para el año de 1995, Lucas manejaba todas las relaciones de Medellín. Él cargaba un viper y decía que era el viper del gobernador, y en ese momento el gobernador era Álvaro Uribe. Alias Lucas era la persona que manejaba las relaciones con políticos, empresarios y fuerza pública. Cuando ellos querían montar un grupo, él manejaba las finanzas de los Castaño en Medellín. Cierra comillas. Bueno, el mismo testimonio asegura que en una cafetería cercana a la sede de la Cuarta Brigada del Ejército, alias Lucas se reunía con Pedro Juan Moreno Villa, secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia. La resolución de acusación contra Jacinto Alberto Soto, alias Lucas, por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, ordena tímidamente compulsar copia contra todos los mencionados y enviar el documento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con destino a un proceso llamado Caso Masacres de Ituango contra Colombia. El expediente contra el señor expresidente Álvaro Uribe por las llamadas masacres de Ituango fue trasladado de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía cuando renunció a su calidad de senador para no seguir siendo procesado por la Corte Suprema. Ha ganado polvo en el despacho de los fiscales defensores Gabriel Ramón Jaimes y Javier Cárdenas sin que hayan efectuado una sola diligencia de investigación sobre el caso, que por ser de lesa humanidad no va a prescribir. Ese era el reporte. Y no es prescribir, eso debe ser así. Tienen que investigar todo el dolor, porque el dolor de Colombia, el más grande, comienza con esta gente, el paramilitarismo, peor todavía que la guerrilla, porque miren lo que hacían, Dios mío, y ahí estaba al frente un gobernador que no le interesaba esto. Pues era el viper del gobernador de Antioquia y el parquero país. ¿Por qué no le interesaba?
Porque ahí mismo dicen los paramilitares que tenían el viper de ese gobernador que uno le da hasta miedo nombrarlo. Así que ustedes, ¿qué opinan? Denle muchísimo like a este video para que lo compartan. Suscríbanse al canal para que estén bien informados.